Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Diga conmigo: talentos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Dígalo conmigo: tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Que el Señor bendiga su santa palabra. Gloria al Señor. Se pueden sentar en el día de hoy. Como dije, vamos a estar hablando esta pequeña serie de mensajes. Y estos mensajes van a tener un enfoque sobre lo que es el evangelio del reino. Yo sé que es algo que quizás no le va a mover las emociones, porque a mí nunca me ha gustado, por ejemplo, los mensajes almáticos. Se lo digo en toda honestidad. Mensajes en los cuales le están removiendo el pasado a la gente, mensajes en los cuales están continuamente llevando a las personas a pensar cuál viles, cuál desechados ellos estaban. Gloria al nombre de Jesús. A mí me gusta el mensaje que me enfoca realmente en el principio de lo que es el pacto en el que estoy viviendo, basado en la obra que ya Jesús ha hecho en mi vida. O sea, yo entiendo que tengo un pasado. No estoy diciendo que no desecho la idea de que un día estuve en un lugar y hice ciertas cosas que desagradaron a Dios, pero yo entiendo que ahora, una vez que pasé por Jesucristo, comencé a vivir lo que siempre le he enseñado a ustedes, la nueva vida en Cristo. Y ahora tenemos que entender qué es lo que en Cristo Jesús nosotros hemos recibido. Entonces, la intención de esta serie es empoderarlos a ustedes de cuál es la importancia que el evangelio tiene para nosotros como la iglesia de Jesús. Entonces, muchas personas, al referirse a esta parábola, siempre hacen un enfoque de lo que es los talentos, las habilidades, las capacidades que las personas poseen. Pero esta parábola nos brinda a nosotros una profunda verdad eterna que revela a Jesús como el Señor de todas las cosas. Dígalo: Señor de todo. Diga: Señor de todo. Él es el Señor de todo, el dueño de todo, y quien da una encomienda o una responsabilidad a sus siervos. En el día de hoy yo voy a predicar bajo el tema la responsabilidad del evangelio. La responsabilidad del evangelio, porque el evangelio que nosotros tenemos, el evangelio que nosotros predicamos, no es solamente un asunto de poder y autoridad, es una responsabilidad. Cada uno de nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio de Jesús. Cada uno de nosotros fuimos llamados a publicar las buenas nuevas de salvación, porque hay un mundo que necesita una buena noticia. ¿Cuántos tienen esa buena noticia? Amén, gloria a Dios. Entonces, como tenemos la buena noticia, quien tiene una buena noticia quiere compartirla y comunicarla a todo aquel que conoce. Y es por eso que el evangelio para nosotros se vuelve en un asunto de publicación, de declaración, de emoción, porque entendemos que hemos recibido algo que transformó nuestra vida. Entonces,
como el Señor aquí en esta parábola, y claramente vamos a comenzar a identificar los tipos y las personas que están presentadas aquí, habla de un Señor, dígalo conmigo, Señor. Y entendemos que el Señor, cuando hablamos del Señor, estamos hablando de alguien que es dueño, alguien que posee todo. Y nuestro Señor se llama Jesús. Dígalo conmigo, Jesús. Jesús es mi dueño, diga, Jesús es mi dueño. Amén. Entonces los siervos son aquellos, ¿verdad? Aquellas personas que, por definición, la palabra siervo es aquellos que están enlazados a alguien o que tienen la responsabilidad de servir a otro. Entonces, eso, en los siervos vamos a mirar la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, la comunidad de creyentes, nosotros somos los siervos, porque estamos enlazados a la voluntad de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Yo no sé si usted entiende esto en este día, que usted está unido a la voluntad del Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces identificamos al Señor, identificamos a los siervos, pero también tenemos que identificar aquellos bienes, aquellos de que la parábola nos está hablando en esta hora. Y el Señor dice que Él encomendó una responsabilidad a estos siervos, porque en el versículo 14, si mantiene su Biblia abierta y me sigue ahí, yo quiero que usted identifique varias cosas en esta parábola, porque como le dije anteriormente, muchas personas utilizan esta parábola cuando te quieren hablar de capacidades, cuando te quieren hablar de dones, cuando te quieren hablar de habilidades, pero hay algo muy profundo dentro de esta parábola que nosotros debemos entender. Y dice la parábola que yendo lejos, Él llamó a sus siervos, o sea, llamó a los hijos, llamó a la iglesia, llamó a aquellos que estamos enlazados a la voluntad de nuestro dueño. Gloria al nombre de Cristo. Y dice, y les entregó sus bienes. Dígalo conmigo, bienes. Entonces, cuando nosotros hablamos de bienes, estamos hablando que Él entregó algo, un tesoro, algo de valor. Y esta parábola, cuando habla de bienes o de dinero, pues en otras versiones usted va a ver que cuando dice entregó sus bienes, de acuerdo a la versión que usted tenga, en algunas versiones le va a decir entregó su dinero, o entregó, en la versión Valera dice que le dio su talento. Amén. Entonces usted tiene que identificar talento, bienes, dinero como algo que ahora va a representar una pertenencia o algo que tiene un gran valor. Sea dinero, sea bienes terrenales, lo que tiene valor, lo que tiene importancia aquí es que lo que se está dando no es cualquier cosa, es algo que tiene valor. El dueño de todo confió algo de valor a aquellos que eran sus siervos, aquellos que trabajaban para Él, aquellos que estaban enlazados a su voluntad. Y ahora vamos a identificar estos bienes como el mismo evangelio. Jesús a nosotros nos entregó un tesoro llamado el evangelio. Díganlo conmigo, evangelio. A veces nosotros no miramos esto con importancia, pero el legado que Jesús al morir, usted ve que Jesús no le entrega oro ni plata a los discípulos, Jesús no le entrega barcos, Jesús no le entrega empresa, Jesús no le dice a ninguno de ellos te voy a hacer rico y millonario. Jesús le entregó el evangelio, por eso les dijo y predicar el evangelio, porque el evangelio era el tesoro que el dueño quería transmitir o quería depositar en el corazón de aquellos que estaban unidos con Él en su voluntad, haciendo lo que Él decía. Yo siempre soy partícipe de decir que cuando nosotros utilizamos la palabra Señor, el viernes le estaba hablando sobre lo que era la palabra bendición, ¿verdad? Le decía, no usa la palabra bendición así tan livianamente, porque la palabra bendición tiene un peso, carga algo poderoso. Pero hoy, si bendición tiene un peso grande para nosotros, la palabra también, gloria al Señor, Señor, carga algo de poder. Porque usted, cuando usted dice Señor, usted está declarando que aquel a quien usted le está otorgando ese título es el dueño de todo lo que usted tiene y de todo lo que usted es. Jesús decía o dijo que usted no me puede llamar Señor y no hacer lo que yo diga. O sea, si usted me llama Señor, usted tiene que entender que yo soy el dueño de todas las cosas.
El problema de mucha gente hoy en día es que queremos llamar a Jesús el Señor, pero no queremos hacer lo que Él nos dice. Gloria al nombre de Dios. Entonces esto se trata de que cuando tú llamas a Cristo el Señor de tu vida, tú vas a hacer lo que Él dice. Amén. Dígale al hermano que está al lado suyo, vamos a hacer lo que Él dice. Dígale, porque Él es el dueño. Dígale, Él es el dueño. Él es el dueño, gloria al Señor. Entonces, el Señor nos dice en el versículo 15, ahora entendiendo que lo que el Señor dice, así que como usted vaya a decir, mi Señor Jesús, entienda que todo lo suyo es de Él. Amén. Y yo entiendo a veces la precaución que tomamos cuando decimos todo lo mío es de Él, porque incluye todas las áreas de nuestra vida. Quiere decir que aún las finanzas le pertenecen a Él. Dígalo con ganas, amén. Lo estamos oyendo en el internet. Gloria al nombre del Señor. Sus finanzas, su vida, su salud, todo lo que usted, su casa, sus hijos, su familia, todo es de Él. Él es el dueño de todo. Amén, gloria a Dios. Y entonces el dueño llama ahora a sus consiervos, a sus siervos, y les da una encomienda, le da su tesoro. Y les está diciendo en el versículo 15, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Gloria al Señor, dice conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Diga conmigo, capacidad. Esto es importante porque tenemos que comenzar a descifrar los códigos que hay bíblicamente establecidos para nosotros en la Escritura. A veces leemos por leer, pero Él dice que Él entregó a cada uno conforme a su capacidad. Diga, capacidad. Entonces, cuando hablamos de capacidad, la capacidad son las cualidades o las aptitudes que permiten el desarrollo de algo hasta que nosotros lo llevemos a su pleno cumplimiento. Capacidad, actitud, cualidad que tenemos para desarrollar algo hasta llevarlo a su cumplimiento pleno. Quiere decir que el Señor comienza en el versículo 14 hablando del tesoro que Él entregó, y Él a conciencia entendía que aquellos a los cuales Él le delegó sus intereses, sus bienes, su tesoro, su riqueza, tenían la capacidad de desarrollar a plena certidumbre la riqueza de aquel que se las entrega. Entonces ellos tenían la capacidad de desarrollar aquello que Él le estaba entregando y llevarlo hasta el cumplimiento de su función. Entonces yo le estoy diciendo que los bienes que aquí espiritualmente todas estas parábolas envuelven o encierran es la verdad del Evangelio. ¿Y qué nos está diciendo ahora? Porque aquí el primer principio que estamos viendo en el versículo 15 nos demuestra que el Evangelio es para los que poseen la capacidad de emprender algo grande y hasta llevarlo a su cumplimiento. O sea que lo que a ti se te dio no fue algo para tú sentarlo en la banca de una iglesia, no fue algo para meterlo en la bóveda del banco, no fue algo para quizás treparlo en una repisa. Fue algo que tú tienes que llevarlo a su pleno desarrollo para que tenga el cumplimiento de su función. Por eso es que Jesús, mire lo que dice en la versión del lenguaje actual. Me gusta esta traducción porque nos da como más claridad en el enfoque que estoy llevando en esta tarde, y quiero que usted preste atención porque yo sé que esto va a cambiar su percepción de lo que es el Evangelio. Y dice, la versión del lenguaje actual nos dice: el hombre sabía muy bien, está hablando del Señor, dígalo conmigo, Señor, lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otros 1,000, y luego se fue de viaje. Entonces lo primero que nos plantea en este versículo es que el Señor Jesús conoce nuestra capacidad. Dígale al hermano, capacidad. O sea, Jesús sabe que cuando Él nos entregó el Evangelio, Él sabía que nosotros teníamos la capacidad de expandir el Evangelio por todo el mundo.
Gloria al nombre del Señor. Él sabía que nosotros lo íbamos a desarrollar, que el nombre de Jesús, la buena noticia, se iba a publicar por doquier, que todo el mundo iba a conocer realmente quién es ahora el Salvador del mundo. Yo le dije que en la Edad Media se utilizaba mucho en Roma la palabra evangelio. Y la palabra evangelio no simplemente es un verbo de acción dentro de la Sagrada Escritura. Era una palabra que en la antigua Roma se utilizaba cuando se quería hacer la publicación de que alguien había subido al trono. Cada vez que un emperador nuevo se sentaba en el asiento de Roma, había un mensajero, un heraldo que iba por todas las provincias del imperio, de la capital del imperio, anunciando que ahora hay un nuevo gobernante en el trono. Y cuando Jesús nos da la encomienda, es para que nosotros llevemos la noticia de que ahora hay uno que reina, hay uno que gobierna, hay uno que está sentado en el trono, hay uno que se ha convertido en la buena noticia del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces dice que Él conocía, o Él conoce nuestra capacidad. O sea que Él nos dio algo. Yo no sé cómo por ahí andan creyentes diciendo, siendo creyentes, y dicen: yo no puedo predicar el evangelio. Usted está yendo en contra de lo que la Escritura dice. Porque la Escritura dice que el Señor conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Él conoce qué realmente podemos o no podemos hacer. Y cuando Él nos delegó el evangelio, cuando usted se convirtió a Cristo Jesús, automáticamente su capacidad de desarrollar el evangelio, de que el evangelio llegue a una vida, transforme una vida, toque una vida, está natamente dentro de usted. Y ahora usted tiene esa habilidad de poder llevar ese evangelio y dárselo a otro por la misma gracia que usted ha recibido. Por eso el apóstol decía: yo al dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Lo segundo que nos dice este versículo es que, y podemos deducirlo porque está intuitivamente dentro del verso, es que Él no entrega sus bienes a todo el mundo. Él no le da sus bienes a todos. Dice la palabra que se lo dio a quién. ¿A sus qué? A sus siervos. O sea, no todos pueden manejar. Y oigan lo que les voy a decir con esto, porque hasta a mí mismo me impactó cuando recibí esto. No todos pueden publicar el evangelio. Muchos hablan del evangelio, pero pocos pueden hablar bajo la autoridad del evangelio. Todos hablan del evangelio. Usted se va a encontrar gente en la calle que le hablan del evangelio. Hay gente que le citan versos bíblicos. Todo el mundo puede hablar, pero no todos pueden operar bajo la autoridad del evangelio. ¿Se acuerdan el capítulo 19 del libro de Hechos, donde había Pablo estando en Éfeso y haciendo milagros y haciendo grandes maravillas en aquel lugar? Se acercan, dice la palabra del Señor, que habían muchos que eran practicantes de la magia y hacían todas estas cosas. Y unos jóvenes, los hijos de Esceva, estaban conjurando, hablando sobre aquel que predicaba a Pablo. Quiere decir que ellos estaban predicando también. Estaban predicando, pero el problema era que ellos predicaban, anunciaban, pero no conocían al dueño. Oh, gloria al Señor. No conocía a aquel que delega, a aquel que entrega, a aquel que deposita el tesoro en nosotros. Y dicen que cuando llegó aquellos hombres, gloria al nombre del Señor, hablando en el nombre de Pablo y hablando de Jesús, conjurando, dice que de momento allí mismo surge una palabra para la vida de ellos. Un hombre endemoniado se presenta, porque los demonios hablan. Gloria a Dios. Tenga cuidado, porque los demonios también hablan. Y el demonio le dice a estos hombres que no tenían la vida del evangelio. Dígalo conmigo, porque el evangelio es una vida. Dígalo. El evangelio es una vida. Aquellos hombres conjuraban, hablaban, pero no vivían la vida del evangelio. Y dice que fueron a conjurarle a aquel hombre en el nombre del que habla Pablo. Y el demonio le responde. Léalo, Hechos capítulo 19. Oiga lo que dice el demonio: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son?
Y dice que aquel, mire, oiga, le entró una cosa a aquel demonio que se le avalanchó encima. Y cuando le dio, mire, le dio una vela, los dejó desnudos. Dice que aquellos hombres se fueron de allí golpeados y desnudos. Eso le pasa al que no conoce el Evangelio. Porque quien tiene la esencia del Evangelio, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, reprende lo que sea. Gloria al nombre de Dios. ¿Usted me está oyendo? Por eso es que cuando la iglesia opera bajo el poder del Evangelio, entendiendo quién es el dueño de todas las cosas, ni una tormenta se para delante de usted, ni una enfermedad se para delante de usted, ni una tribulación se para delante de usted, porque usted tiene la autoridad del Evangelio. Por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, de igual manera él decía, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. O sea, no todo el mundo puede hablar del Evangelio, porque no lo comprenden. Pero nosotros, que hemos venido a través de la cruz de Cristo, comprendemos la verdad del Evangelio. Dice, pero para nosotros, dígalo, para nosotros. Dice, es poder de Dios para salvar. Quiere decir que esto no es hablar del Evangelio. Algo tiene que suceder cuando usted habla del Evangelio. Cuando usted habla del Evangelio, algo tiene que suceder. Y muchas veces cuando no sucede nada, ¿sabe por qué? Es porque estamos endureciendo los corazones a la palabra del reino de Dios que se nos está siendo dada. Pero cuando el Evangelio fluye, los corazones se doblegan a la presencia de Dios. Tercero, este verso nos dice que contamos con su entera confianza. Dice que le dio talento a cada uno de ellos y después se fue. Mire lo que Jesús hizo. Cuando Jesús fue a morir, o cuando Jesús murió y resucitó y se levantó, la encomienda que le dio a los discípulos fue ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Eso fue lo que le dijo a aquellos discípulos. Les está diciendo, mira, yo les voy a dar, les doy toda la confianza de que ahora ustedes hablen en mi nombre. Tú puedes hablar en el nombre de Jesús. Tú puedes operar en la autoridad del Evangelio, porque el dueño te lo confió. Dígale al hermano que está al lado suyo, el dueño te lo confió, dígale. El dueño te lo confió, dígale, el dueño te lo confió. El dueño le confió la autoridad del Evangelio. Tú no tienes que esperar que venga el pastor, que venga el diácono, que venga aquel. No, tú puedes operar en la autoridad del Evangelio. Porque si conoces al dueño, tienes la autoridad del dueño para representar sus bienes aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús entendía que estos hombres a los cuales Él le hace esta encomienda poseían todas las cualidades para desarrollar la misión del Evangelio del Reino. Oiga lo que está haciendo. Y cuando Él nos llamó a cada uno de nosotros, dice, todos ustedes tienen la cualidad para desarrollar lo que es mío. Y Él así nos dice que podemos llevar ahora la noticia al mundo. Gloria al Señor. Llevarle a todos los hombres esta noticia con el fin de hacer del mismo Evangelio lo más valioso que cualquier hombre pueda haber escuchado en la vida. Usted no sabe que cuando usted da la noticia del Evangelio, y por eso quiero que en este día usted borre el disco duro de su memoria, que a veces nos hemos infectado con esos virus que nos dicen, no puedo abrir esto, no puedo hacer lo otro, no puedo, y comenzamos a poner obstáculos, bloqueos mentales en nuestra vida, que de que no podemos, y el Señor te dijo, sí, tú puedes hacerlo, porque ahora tú le vas a comunicar algo a la gente, le vas a comunicar la noticia que ellos jamás, mire, la noticia de Jesús. Fuera de esa noticia no hay otra gran noticia en el mundo. Hablamos de lo que pasa en Facebook, hablamos de lo que pasa en la noticia, de lo que acontece en nuestros países, pero no hablamos de Jesús. Y lo que nos está diciendo es, yo te confié lo más valioso, lo más poderoso, lo que puede transformar la vida de los hombres. Entonces este evangelio presenta la gran noticia, el dictamen real del reino que nos dice quién ahora es el que está sentado en el trono. Y por eso que nosotros en la iglesia tenemos la necesidad. Oiga esto, no le dije, la responsabilidad la tenemos, pero tenemos la necesidad
de poder predicar el evangelio a cada momento. Mira lo que Pablo le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Le dice: te encarezco, hablándole a su hijo en la fe, delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Mira el consejo de un padre hacia un hijo. No fue que ganen mucho dinero, que tengan mucha riqueza, que te adquieran muchas propiedades. Le dijo: te encarezco que prediques la palabra. Dile al hermano que está al lado tuyo: predica la palabra, hermano, predícala. Dile: predica la palabra, exhórtalo ahí en la fe. Dile: predica la palabra. Predica la palabra, pero no tan solo predícala desde el púlpito, predícala en la calle, predícala en el supermercado, predícala en tu vecindario, predícala en el parque, predícala donde quiera que te encuentres. Predica la palabra. Dile, predica la palabra. Oh, gloria a Dios. Lo segundo es que el evangelio del reino fue la encomienda que el Señor le da a sus siervos. Entonces dice el versículo 14, la parte final: y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Miren lo que primera de Pedro capítulo 1, versículo 12 nos dice, porque hay algo muy interesante aquí. Nosotros muchas veces le ponemos muy poca atención al evangelio. Muchas veces tenemos hasta el evangelio en menosprecio. Y yo sé que si estuviera hablándole aquí de millones de dólares, de muchas otras cosas, se estuviera cayendo el lugar, porque así somos. Pero como le estoy hablando del evangelio, de la gran noticia, a veces estamos... Pero yo entiendo la dificultad que a veces muchos de nosotros podemos confrontar cuando no conocemos realmente al dueño. Porque cuando usted conoce al dueño, usted debe sentir emoción de que el dueño a usted le confía algo de tan grande valor. Cuando su jefe en el trabajo lo llama, gloria a Jesús, y le dice: mira, yo quiero que tú hagas esto. Y usted mira para atrás y dice: bueno, pero yo aquí llevo tan poco tiempo y tanta gente que pueden hacer esto. Usted se siente regocijado porque el dueño te está confiando algo. Gloria al nombre de Jesús. Pero a veces hablamos de evangelio. Y mire, yo siempre comparo esto a cuando, por ejemplo, alguien dice: ese tiene dinero, pero yo no lo tengo. No es lo mismo ese que dice: yo tengo dinero, aquel que dice: yo tengo dinero y realmente es rico. Porque quien tiene el dinero y quien tiene los recursos habla de su riqueza con toda certidumbre. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no estamos hablando de eso porque es que no tenemos certidumbre de lo que poseemos todavía en Dios. Y Él nos está diciendo aquí, mira lo que primera de Pedro 1:12, aquí les voy a dar un misterio para aquellos que no toman el evangelio en serio. Miren lo que dice: a los cuales fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en los cuales desean mirar los ángeles. ¿Sabe que los ángeles lo único que pudieron hacer fue anunciar la llegada de Jesús al mundo? ¿Usted se acuerda cuando el nacimiento de Jesús, los ángeles se presentaron allí y dijeron: paz a los hombres de buena voluntad? Declararon el nacimiento del Señor Jesús. Pero los ángeles no tienen el privilegio que tenemos usted y yo. Los ángeles no pueden predicar el evangelio. Los ángeles no pueden comunicar la obra de Cristo. Y dice la Biblia, terminando el versículo 12, que los ángeles anhelan esto. Ellos tienen el deseo de, como usted y yo, de predicarle el evangelio a la gente, de poder comunicar la buena noticia. Y nosotros a veces estamos como inertes, como personas que no realmente tenemos emoción en lo que nos ha sido confiado. Pero nosotros tenemos un privilegio que ellos no tienen. Dígale al hermano que está al lado suyo: tenemos un privilegio que los ángeles no tienen. You are privileged. El predicar el evangelio es un privilegio que nada más se le fue dado a los santos. Así que cuando a ti te digan: hermano, predicar el evangelio, ay, no.
Porque tú estás negando el privilegio que los ángeles no tienen. A ti se te dio, a ti se te entregó. Es más, te cogen de sorpresa. Y aunque sea de sorpresa, tú no tienes que decir, déjame irme a preparar, déjame predicar el evangelio, voy a predicar a Cristo. Amén. Entonces se le van los amenes a 2 o 3, porque no quieren que lo cojan de momento. Pero si nosotros verdaderamente se nos ha sido confiado un tesoro, tenemos que estar cuidando el tesoro todo el tiempo. Ese tesoro no se cuida nada más que cuando estamos reunidos o congregados en el templo. Ese tesoro hay que cuidarlo todo el tiempo. Quiere decir que por eso el salmista decía, en su ley medita de día y de noche. Usted tiene que meditar en lo que el evangelio realmente es todos los días de su vida. Cuando te vas a acostar, medita en el evangelio. Cuando te levantas, medita en el evangelio. Cuando caminas por la calle, medita el evangelio. Porque el evangelio representa la buena noticia, las palabras de vida que están plasmadas en ese libro que tú y yo todos los días estamos cargando bajo nuestros brazos, pero que a veces desconocemos el poder y la eficacia de lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es Cristo. Dígalo conmigo, Cristo. Cristo es el verdadero evangelio. Punto número 3 que te quiero enseñar en este día. Primero nos revela que el Señor le entrega el evangelio a aquellos que tienen la capacidad. Luego dice que nos entrega el evangelio a aquellos que son siervos. O sea, y el siervo, como le dije, está enlazado a una voluntad. El siervo tiene la habilidad de servir a otros. Capacidad, habilidad de servir. Mire a quién se le está dando el evangelio. A los que tienen capacidad y habilidad de servir. Pero también nos dice que el evangelio, este pasaje nos muestra que el evangelio es la multiplicación del reino en el corazón de los hombres. Dígalo conmigo, multiplicación. Dígalo con ganas, multiplicación. Oiga esto, en el versículo 20 y el 21 de este pasaje, miren lo que dice. Y llegando el que había recibido 5 talentos, ¿qué dice? Tú me trajo otros 5 talentos. Dígalo conmigo, multiplicación. Él multiplicó. Dice, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oiga la recompensa para el que multiplica. Dígale al hermano que está al lado suyo, hay una recompensa para el que multiplica. O sea que predicar el evangelio no es cualquier cosa. Tú tienes tu recompensa cuando predicas el evangelio. Y una de las cosas que yo quiero decirte es que el objetivo del evangelio es que nos reproduzcamos en la vida de otro. ¿Usted entiende lo que es reproducirse? Cuando usted tiene un buen artículo o cualquier artículo de venta que hay en el mercado, cuando el artículo es bueno, lo siguen reproduciendo. ¿Por qué? Porque el objeto, el artículo es bueno. Entonces nosotros, cuando recibimos el evangelio, estamos llamados a multiplicar lo que nos dieron por gracia. Quiere decir que si te salvaste tú ahora tú tienes la encomienda de ir a salvar a otro, y salvar a otro, y salvar a otro, y salvar a otro. Porque el evangelio, como dije anteriormente, el evangelio es multiplicación. Por eso Jesús decía, y hacer discípulos. Primero dijo, y predicar. Pero ahora se nos da la encomienda de ir a hacer discípulos. El hablar de hacer discípulos, gloria al Señor, pues, Mateo 28, 19, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese versículo tiene 3 cosas importantes. ¿Por qué nos multiplicamos? Nos multiplicamos primero porque es una decisión personal. ¿Cuál es la decisión? La decisión es ir. No es fácil ir. Es más, muchos de nosotros quizás ni queremos movernos del lugar donde estamos. ¿Usted cree que para mí, para mi esposa y para muchos otros, es fácil usted entrar en lugares marginados, donde la criminalidad, donde las cosas, donde la maldad se promueve a derecha y izquierda, donde muchas veces usted pone hasta su vida en peligro
Cuando digo en peligro, mire hermano, una vez en Misiones estábamos allá en Nicaragua y apenas estábamos bautizando a alguien y la tierra tembló. Dentro del agua, todo el mundo se paniqueó, como decimos nosotros. Todo el mundo entramos como en estado de pánico, porque era como pensar que la tierra nos iba a tragar. El peligro, serpientes han caído en el vehículo donde hemos ido, una camioneta viajando por lugares donde las carreteras no son accesibles y serpientes venenosas han caído, pero ninguna nos ha picado porque vamos bajo la autoridad del Evangelio. ¿Usted cree que es fácil? No es fácil ir. No es fácil ir, pero el ir es una decisión personal. Entonces nos dice ir, decisión personal. Y después nos dice hacer, que representa una acción de avance. ¿Cuántos quieren avanzar en el día de hoy? ¿Cuántos quieren avanzar en el día de hoy? Realmente, si usted quiere avanzar, predica el Evangelio. Dile al hermano, ¿quieres avanzar? Predica el Evangelio. Haced el discípulo. Dile, haz discípulo. Propóngase antes de que este año termine, usted hacer un discípulo. Y un discípulo no es uno que le lave los zapatos, que le amarre los zapatos, que le lave la ropa. Eso no es un discípulo. Estamos hablando en uno que usted se pueda reproducir. Dígalo conmigo, reproducir. Reproduzca lo que hay en usted en la vida de otro. Practique con su familia. Síguele predicando a Cristo. Síguele predicando a Cristo. Porque en un momento dado te vas a reproducir en la vida de ellos. Y en el momento de la pena, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, en el momento de la circunstancia que pueda estar pasando en la vida, de momento vas a ver la reproducción del reino, del Evangelio en ellos. Porque entonces se van a acordar. Se van a acordar de la palabra que fue plantada en el corazón de ellos. Yo no sé si tú crees esto, pero yo lo creo en la vida para mis hijos, para mi familia, para mis amigos, para todos los que no conozco. Yo sé que yo me voy a reproducir en la vida de otros. Es más, la iglesia de hoy está detenida porque no nos estamos reproduciendo en la vida de nadie. Queremos llegar, tenemos una mentalidad de consumo, nada más dame. Queremos engordarnos dentro de la iglesia. ¡Ay, qué buen mensaje! Recibimos el mensaje, recibimos los cánticos y nos llenamos, al punto de que ya estamos casi por explotar, pero no nos estamos reproduciendo. ¿Usted no sabe que reproducirse es una bendición? Bueno, yo no sé cuántas son madres aquí. Levanten la mano a todas las madres. ¿A usted le dio felicidad tener su hijo? Eso no sonó como que no. Gloria a Dios. Yo dije, ¿cuántas madres le dio felicidad tener sus hijos? Ah, pues entonces la reproducción trae felicidad. Amén. Trae gozo, tienes gozo. Cuando te reproduciste, tuviste gozo. Y ahora lo miraste y dices, este es mi hijo. Esta es mi hija, qué linda, mira. Ay, gloria al Señor. Y quizás a los ojos de los demás sea feo. Pero no dicen, ay, pero yo me reproducí. Dígalo, yo me reproducí. Yo fui porque quien se reproduce es fértil. Aleluya. Quien se reproduce tiene una mentalidad de fertilidad. Entonces en el Evangelio, gloria al Señor, ¿por qué no nos estamos reproduciendo? Se van los aménes. Hijo sí, evangelio no. No, evangelio sí. Reprodúcete en el evangelio para que tu familia se reproduzca en la bendición de Dios. No. Si usted quiere argumentar conmigo, argumente con la Biblia. Yo le estoy diciendo que aquel que le dieron 5 vino con 5 más. El que tiene 2 vino con 2. Y el que tuvo 1, qué problema. Pero los que tuvieron, miren la diferencia entre 5 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás el alcance de mi hermana Evelyn no sea el alcance de mi hermana Yolanda. Pero eso no quiere decir que Yolanda no se puede reproducir. Ni tampoco quiere decir que porque Evelyn tuvo 5 más, que ella sea mejor que la reproducción que tuvo mi hermana. No. Lo importante es que nos estamos reproduciendo. Porque el dueño esperaba que aquel que tenía 1 también se reprodujera. Él quería que aquel se reprodujera también, aunque fuera 1 más. Mire, yo no le estoy diciendo reprodúcete en 5, lo que te estoy diciendo es reprodúcete en 1. Dile al hermano que está al lado tuyo, reprodúcete en 1, dile, reprodúcete en 1. Gloria al Señor. Quiere decir que te vas a ganar 1. Porque los estériles, y esta es la palabra para los estériles ahora. Los estériles van a ser desechados en el reino.
Siga leyendo ese capítulo. ¿Qué pasó con el que dijo, ay Señor? Yo conocía que tú eres tan duro. Yo conocía que tú eres un dueño difícil. Dice que se le quitó lo que tenía y se le entregó a aquel que tenía mucho. Y después dijeron, arrojar a este afuera, a las tinieblas, porque en el reino de Dios no hay infertilidad. The kingdom of God is about reproduction, is about fertility. ¿Tú me estás entendiendo? Digo fuerte amén ahí, que su hermano le dice, gloria a Dios, no, diga amén, porque tenemos que reproducirnos y tenemos que ser fértiles una vez que hemos venido a Cristo Jesús. Porque en el reino no hay infertilidad. Si tú eres uno que está escondiendo el talento, estás escondiendo el valor del evangelio, tú no vas a tener entrada ni participación con tu Dios. ¿Cómo es posible que llevemos 20, 25, 30 años y todavía no nos hemos podido reproducir en la vida de nadie? Piensa. Alguien, te tienes que reproducir en alguien. A veces comenzamos a trabajar con la familia. Ay, porque se nos pusieron difíciles, ya lo dejamos. Te estás convirtiendo en infértil. Estamos trabajando en un amigo. Hay que estarle buscando todo el tiempo. Hay que estar luchando con esta gente todo el tiempo. Cuidado, porque estás entrando en una mentalidad de infertilidad. Y el reino de Dios es para los reproductivos. Por eso Jesús dijo, todo árbol, oiga esto, dijo, todo árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Hay cortado y será cortado y echado en el fuego. Porque quien no se reproduce, quien no lleva fruto, no tiene participación en el reino. Díganlo conmigo, el reino. Yo te puedo estar hablando de multiplicación todo el día. El primer mandamiento de Dios que vemos en la Biblia, aquella pareja fue que se multiplicaran y ensancharan toda la tierra. La orden de Dios fue multiplícate. La primera orden de Dios al hombre fue multiplícate. Y cuando recibimos el evangelio es el área donde cada uno de nosotros es la semilla que vamos a utilizar para producir fruto y multiplicarnos. Así que no abandones tu familia, síguele hablando, sigue multiplicándote. Sigue multiplicando en tus amigos, sigue multiplicándote en tus vecinos, sigue multiplicándote. Aunque la gente no quiera escuchar, multiplícate. Digan conmigo, multiplícate. Y después nos dice también, y hacer el que creyere y fuera bautizado. ¿Saben lo que nos está diciendo ahí? Que ahora tu nivel de multiplicación va a traer transformación en la vida que te escucha. Porque si el que es bautizado fue porque creyó, y la palabra bautismo habla de esto mismo, de una experiencia transformadora. Quiere decir que porque tú tomaste la decisión y comenzó a un nivel personal, voy a predicar a Cristo, voy a servir a Cristo, ahora te toca acción de avanzar. Me voy a multiplicar. Dígalo conmigo, me voy a multiplicar. Levanta su mano al cielo. Dígame, voy a multiplicar. O sea que si usted no quería, ahora quedó comprometido a multiplicarse. Y después nos dice que nuestra decisión de multiplicar va a causar transformación en la vida de otros. ¿No le gustaría a usted ver a sus hijos que también ellos comiencen a multiplicarse? ¿No le gustaría a usted ver a su cónyuge o de una manera u otra también que sea multiplicado, que se vuelva una persona reproductiva en el reino de Dios? Multiplícate. Por último, el evangelio es la cosecha de fe de aquello que Jesús plantó en nosotros en el Calvario. El evangelio es una cosecha.
Mira lo que dice el versículo 27 al 30. Por tanto, debías haber dado mi dinero. Este es el Señor reclamando ahora. He dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Cuando Jesús se fue y les encomendó el evangelio a aquellos discípulos, mientras subía, dice que un ángel, aquellos varones galileos escucharon un ángel, una voz que les dijo: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Les dijo: este mismo Jesús, de la misma manera que se fue, así mismo volverá. Y un día el dueño de todo va a regresar a pedir cuentas. Si usted sigue leyendo este capítulo, transiciona de la parábola de los talentos al juicio final, y dice que Jesús ahora vendrá en las nubes con sus ángeles en gloria, y se sentará en el trono y juzgará a las naciones. Quiere decir que Jesús, un día vamos a tener que dar cuenta a Dios por lo que hicimos con el evangelio y cómo nos multiplicamos. Ahí viene. ¿Tú qué piensas que le vas a dar cuenta a Dios que cómo gastaste tu dinero? Eso no, a Dios no le importa eso. A Dios le importa, a Jesús le importa cómo te multiplicaste. Y ahora nos está diciendo: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado más. O sea que si tú fuiste uno fiel en el evangelio, a ti lo que te espera son añadiduras, te van a dar más. Dile al hermano: te van a dar más, te van a dar más, porque tú eres de los que amas el evangelio. Dile: te van a dar más, te van a dar más bendición, más gozo, más vida, y tendrás más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús es la semilla que descendió al suelo y murió, y ahora nosotros, sus seguidores, tenemos la responsabilidad de esparcirla, de permitirle que esa semilla se multiplique en la vida de alguien. Mira lo que dice, y concluyo con esto. Salmo 126, versículo 5 y el 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Qué dice? La noticia es que predicar el evangelio a veces no va a ser fácil para nosotros. Va a causar dolor. A Jesús le causó la muerte. Él le dijo: yo he venido a predicarles el evangelio del reino. Ya le digo, yo vengo a dar la buena noticia. ¿Cómo lo trataron? Lo escupieron, lo maltrataron, lo apedrearon, lo crucificaron, le pusieron corona de espinas, cosas que causaron dolor en la vida de Jesús. Pero ¿saben una cosa que Jesús nunca dejó de hacer? Fue multiplicarse. Él se siguió multiplicando. Preparó 12 hombres. Esos 12 se convirtieron en 70. Esos 70 se esparcieron por donde quiera. Y hoy en día vemos una iglesia poderosa por causa de la multiplicación de aquellos hombres que estuvieron dispuestos a sufrir. Dígalo conmigo: sufrir. Así que esa doctrina de para de sufrir es una mentira. El evangelio tiene sufrimiento, pero nos dice aquí que esos mismos que sufren, esos mismos que siembran con lágrimas, porque cada vez que yo le hablo a un hijo de Cristo y él me salta con que Dios no existe, con que él no quiere servir esa bobería, o le hablas a un amigo, o le hablas a un familiar, o le hablas a alguien, o la gente te escupe, o te tiran el tratado en la cara, o hacen de tantas cosas que hacen los que no tienen a Dios en su corazón y no han comprendido quién es el dueño. Eso te va a causar lágrimas. Dilo conmigo: lágrimas. Pero entonces te dice: irás andando y llorando. Quien lleva la semilla, y la semilla que tú y yo llevamos es a Cristo. Vamos a ir sufriendo, vamos a ir llorando, vamos a ir pasando dificultades, pero quien lleva la semilla, hay una promesa para ellos. Dice que ellos van a volver con regocijo, trayendo la gavilla, el fruto de esa multiplicación. Así que no
te detengas, porque la recompensa será que vas a ver fruto cuando realmente comprendes la responsabilidad del evangelio. Dile, tómale la mano a tu hermano ahora. Termino aquí. Aguántale la mano, aguántasela. Ponte de pie con tu hermano, ponte de pie. No, pues el hermano agarra de mano y me quedo hablando y digo, no va a terminar. Agarra la mano de hermano. Oye esto. Mira a tu hermano a los ojos, míralo a los ojos. Míralo con esa mirada de fe. Dile, estás llorando ahora. Te estás lamentando ahora. Pero dile, tú cargas la preciosa semilla. Dile, you carrying the precious seed. ¿Usted entiende lo que le acabo de decir a su hermano? Dile, tú cargas la preciosa semilla. Y porque estás llorando ahora, la responsabilidad que tienes es de predicar el evangelio. Entonces míralo a los ojos otra vez. Dile, te tengo una noticia. Dile, te tengo una noticia. Dile, te tengo una noticia. I got news for you. Te tengo una noticia. Vas a volver gozoso. Dile. La casa no es lo que te da el gozo. El esposo no es lo que te da el gozo. Las propiedades no es lo que te da el gozo. El que te da el gozo es Cristo Jesús. Y cuando lo ves a Él multiplicado en la vida de aquellos que tú amas, dile, vas a volver con gozo. Dile, mire, es una declaración profética. Vas a volver con gozo. Tu esposo le va a servir al Señor. Tus hijos le van a servir al Señor. Tus padres le servirán al Señor. Tu familia le servirá al Señor. Dile, vas a volver con gozo. Recogiendo el fruto. ¿Cuánto lo creen? Ese es el espíritu de un victorioso. Esa palabra es para mí. I don't know if for you, but it's for me. Si hablé una hora y nadie me escuchó, es for me. Porque yo espero un día volver con gozo, con mi canasta llena. Alabado sea el Señor. Yo vengo con mi canasta llena. Yo no sé si tú puedes cerrar tus ojos y ver la canasta llena del fruto. Ahí vas a ver a tus hijos, ahí vas a ver tus nietos, vas a ver tu descendencia, vas a ver tu generación. ¿Quién viene con la canasta llena? Porque es una actitud de fe. Tienes que venir con la canasta llena. Deja de quejarte, sino sufre la responsabilidad del evangelio, porque vas a volver con la canasta llena, trayendo las gavillas. Dale un fuerte aplauso a Cristo.